Hola, soy Sol González, apasionada de la ciberseguridad, y creo que sin investigación y educación no hay defensa. Bienvenidos y bienvenidas a Código Malicioso. Hoy en Código Malicioso tengo el lujo de conversar con alguien a quien admiro profundamente, Valentina Costa Gascón. Valentina es autora del libro Practical Threat Intelligence and Data Driven Threat Hunting, una guía de referencia para quienes trabajamos en inteligencia de amenazas. Actualmente es CEO de V1 Labs, donde lidera investigaciones avanzadas sobre actores de amenazas, estrategias de defensa proactiva y generación de inteligencia accionable. Pero además de todo eso, esta entrevista me entusiasma porque las dos empezamos desde el mismo laboratorio, con recorridos distintos, pero con un mismo objetivo: entender el adversario, generar conocimiento útil y llevar el Threat Intelligence al siguiente nivel. Hoy vamos a hablar sobre ese camino, sobre cómo se construye inteligencia y también sobre algunos mitos que todavía circulan en la industria. Así que bienvenida, Valen. Muchas gracias por sumarte a este episodio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias a vos, Sol. Un placer, la verdad. Todo bien, dentro de todo, sobreviviendo en el contexto actual, pero bien. Me alegro, Valen. De nuevo, insisto, gracias por sumarte. Siento que este episodio va a movilizar a varias chicas que, por ejemplo, estén empezando su camino en ciberseguridad, así que por eso también quería que vengas acá. Antes de avanzar a todas las preguntas que tengo ahí, bien Dale. más técnicas y demás de lo que es inteligencia de amenazas, de tu libro y bueno, y todo lo que respecta, me gustaría como hacer un paso previo, ¿no? Como, ¿de dónde viene Valen? ¿Cómo terminó en ciberseguridad? Porque muchas veces, Mm. viste, es como que se piensa que solamente hay que estudiar ingeniería o solamente si estudiaste sistemas, por ende, terminás en ciber. Bueno, Así si que bueno, empezaste cuando tenías 8 años craqueando videojuegos, y sí. exacto. No, lo mío fue bastante distinto. Sí, es verdad que siempre me gustaron las computadoras, eso sí es así. Siempre, desde que tengo memoria, que empezaron a surgir las primeras computadoras que me gustaron. Pero no fue un camino tan directo. Yo, de hecho, estudié un traductorado, es un traductor e intérprete, con lo que nada que ver en un principio. Y de ahí, bueno, yo estaba estudiando en la Universidad de Málaga, antes de que BT fuera la sede donde está BT, antes de que Málaga fuera un centro de ciberseguridad. Como que a mí de tiempo, ¿no? O sea, yo termino, me voy y pasa eso y yo ya estaba acá. Pero bueno, si no hubiese estado acá, probablemente no, no podría, no podría, digamos, haber llegado hasta donde estoy ahora, ¿no? Yo vine por distintas razones personales, volví de allá y bueno, me di cuenta de que no, o sea, ya sabía que no quería ser traductora. Primero intenté con un interpretariado por también distintas razones, parte de esas razones de salud. No lo concluí. Y empecé a dedicarme a lo que era diseño web, campañas de Google AdWords, diseño web. Y terminé trabajando para una manufacturera de computadoras, y sucede acá en Buenos Aires, en lo que era el e-commerce. Y bueno, y estando ahí, una de mis compañeras tenía un enamoramiento por uno de los chicos con los que compartíamos oficina. Solo sabíamos que se llamaba Juan y esa era toda la información. Y yo dije, a ver, esta es la mía. Y, y me puse a buscar y le dije, yo te voy a encontrar todo lo que haya para encontrar. Y así fue, ¿viste? Se lo triangulé, encontré básicamente todo lo que había disponible de Flaco, a raíz de que sabía que se llamaba Juani y lo andaba laburando. Em, y, mm, y me di cuenta que siempre lo había hecho. O sea, como que yo siempre era la amiga, la que el resto de las amigas venían y me decían, che, ¿no me buscabas que me gusta este pibe, que no sé nada de él, no sé qué?
Yo siempre lo hacía, y siempre hacía como medio de onda. Y estoy pensando, esto es un skill en realidad, esto tiene que tener una aplicación práctica laboral que no sé por qué nunca lo había pensado. Em, y al mismo tiempo, otro de mis compañeros automatizaba parte de los procesos que nosotros teníamos que hacer. Hay una parte que era como muy manual, muy de entrada de datos, más allá de lo que era la parte de diseño. Y, y yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero decirle a la compu que haga lo que yo quiero que haga. Y así fue como que me anoté en ingeniería. Hice un año y medio de ingeniería. Y lo terminé dejando porque, bueno, trabajo y estudio a la vez. Bueno, mucho también la segunda vez que estás estudiando. No tenés las mismas ganas que la primera tampoco. Y en el proceso ese hice la diplomatura de ciberseguridad de Fede Pacheco en la UTN. Y en ese mismo momento me entrevistaron en Deloitte, Argentina, en el departamento de ciberseguridad. Y, y bueno, ahí quedé. Y así empezó. Bien. Bueno, Valen, o sea, como que está buenísimo tu recorrido en especial, pero de nuevo, como dije antes, porque muchas veces se tiende a pensar, ¿no? De que solo arrancás hackeando o no sé, o venís, ¿no? Desde, como dijiste, desde los 3 años desarmando computadoras y Claro, ¿viste? Sí, es un camino que es distinto para cada persona, así que eso. totalmente, totalmente. Y bueno, y ahí fue como que descubrí todo un mundo nuevo. Y todo cambió. Sobre todo, que esto también me gusta como destacarlo, que hay veces que se tiende a pensar incluso dentro de ciberseguridad que solo se arranca por el camino de la parte de hacking, de red team, de pentesting, y hay otros que tuvimos la suerte creo que de empezar en más En lo defensa, en que es. otro tipo. Yo creo que la parte de defensa además es un poco más permeable a otro tipo de perfiles, porque ponele, si yo quiero armar un área de threat intelligence, obvio que un ingeniero me sirve, obviamente alguien que sepa Python y todas esas cosas me sirve, pero también me sirve alguien que tenga un background de periodismo. Capaz, tipo, me sirve bastante para o un background de filosofía o un background de relaciones internacionales. Como que te da un margen un tanto mayor para buscar cierto tipo de perfiles, sobre todo en lo que es ciberinteligencia. Quizá no tanto en otras áreas donde quizá las tareas son un poco más específicas, si bien se podés entrar bueno, en un SOC, en un level uno independientemente del background que tengas, ¿no? Siempre que te guste, que sepas, que hayas hecho alguna capacitación. Pero bueno, si vas a hacer Intel, tener un background diverso también está bueno. Como que te aporta o enriquece un poco los análisis que puedes hacer. Bueno, justo ahí ya te me adelantaste, pero como para preguntarte, ¿no? ¿Vos cómo definís la inteligencia de amenazas? Uf, es una pregunta difícil porque es una pregunta donde no hay consenso a nivel técnico sobre qué es la ciberinteligencia o la Exacto. inteligencia de amenaza. No hay consenso sobre qué es la inteligencia, ¿no? Que es uno de los, ya que mencionaste mi libro, creo en el primer capítulo hablamos precisamente de eso. Y a mí me gusta mucho la metáfora, bueno, hay una definición de Alan Berkshire, si no lo pronuncio mal. Em, la capacidad para pronosticar cambios positivos o negativos con el tiempo suficiente como para hacer algo al respecto. Eso, según que lo tuve que buscar, según Berkshire, es la inteligencia. Y después hay un par de otras de metáforas, y una que está muy buena, que es la metáfora del mosaico, que va cambiando según cómo te vas acercando a él, ¿no? Entonces, que no es estático, que también me parece algo que está bueno. Otra cosa que me gusta destacar es que no solo es un producto, la inteligencia, sino que es un proceso también, ¿no? O sea, entonces es como, no solo vas a generar un producto final, sino que tienes que desarrollar todo un proceso para llegar a ese proceso. Entonces, es ambas cosas. Em,
y para mí mm, a mí la definición de Perspective es un poco la que me gusta más, ¿no? Es la generar esta información, lo que antes me refería como producto, para ayudar a que alguien tome una decisión. eh, o, o una decisión que puede traducirse en una acción o no, porque eso es algo que también, que es donde quizá está la polémica, que hay mucha gente que dice que la inteligencia, bueno, ¿no? Como que hay gente que no le ve la utilidad, pero es porque la no acción es una forma de acción. O sea, vos lo que haces es proveer la información o el contexto para que la persona que la recibe o el grupo que lo recibe pueda accionar con información curada, calificada y que tome una decisión razonada en base a datos provistos por vos. Em, y que no sea una decisión en el vacío, sin entender o sin saber. Em, y como eso puede derivar en que no se haga nada, porque vos podés recibir un briefing de Intel y decir, ah, bueno, listo, ya pasamos a otra cosa, no voy a hacer nada. Como hay quien no le ve ese valor, ¿no? Porque si no hay acción, no hay valor. Y no es real, porque el valor está ahí en proveer el contexto informativo para que vos puedas decidir si accionás o si no. Sí, exacto. O sea, es como, me encantó tu definición primero, Valen, ante todo. Y justamente acá metiéndonos en este terreno un poquito más complejo, ¿no? Que muchas veces tiendo a ver eso, como que las personas o los roles que trabajan en generando esa información en un contexto sociopolítico, económico, que ahora podemos ir adentrándonos en eso, no es tan bien valorado inclusive, no solamente por capaz por las personas que desconocen, sino también incluso dentro de la industria. Siento que se desvaloriza un montón ese tipo de trabajo. ¿Cuál pensás que es como el por qué, mejor dicho, se desvaloriza ese tipo de trabajo? Siento porque veo varias cosas. Primero, creo que eso pasaba mucho más antes y que ahora sigue pasando, pero en menor medida. Segundo, que vos que como precisamente esa información sobre la que vos podés después accionar o no, roza lo intangible, roza un poco el ámbito de lo intangible. No es tan así. Después podemos entrar más de lo que son los entregables posibles de inteligencia y no es tan así. Vos podés tener accionables directos prácticamente con regularidad, pero sigamos, si lo estamos hablando en abstracto, muchas veces roza lo intangible y sobre todo porque son escenarios anticipatorios a algo que no pasó y que quizá no pasa. O sea, nosotros estamos intentando adelantarnos a lo que pueda llegar a ser un ciberactor. Entonces yo voy a hacer un análisis de un ciberactor que puede llegar a atacarte a vos en función de tu industria, en función de tu sector, en función de tu marca, en función de antecedentes de incidentes que hayas tenido, en función de lo que te esté escaneando o el phishing que te esté llegando, bastantes factores, ¿no? ¿Cuál es tu stack tecnológico también, ¿no? Hay distintos factores que se analizan. Y voy a hacer una suposición sobre qué es lo que te puede llegar a atacar. Quizás no llega, quizás llega a otra cosa, ¿no? Estamos un poco intentando analizar la realidad, analizar qué es lo que está pasando en la realidad, cómo es que está ocurriendo y al menos prepararnos para esa realidad. Después, bueno, yo siempre digo que la realidad es más testaruda que uno siempre, y las cosas a veces se dan como uno las anticipa y otras veces no. Em, y los ciberactores también van evolucionando. Y vos capaz, ponele que tenés tu plan y te vas preparando, ¿estás bien? Y bueno, el ciberactor también, cuando se da cuenta de que la organización cumplió, digamos, o se organizó o se preparó sus defensas de una forma apropiada y va a intentar buscar quizá un exploit nuevo. O sea, no.
no es que son estáticos los ciberactores, también van evolucionando. Por eso es un juego que nunca termina, ¿no? Es un análisis que nunca termina. Uno siempre tiene que seguir, porque el ciberactor va evolucionando también. Entonces, como llega a ese ámbito que es medio de lo intangible, porque es algo preventivo, no es tuviste un ataque, voy y te pongo un parche, o es una inmunidad, voy y te pongo un parche, donde eso se te cayó el firewall, voy y te lo levanto. Entonces, como es algo que va, bueno, antes de que pase ninguna de estas cosas, yo analicé a este y bueno, te escribí esta detección, ponele. O te lo mandé esta información al SOC para que te hagan esta detección. Y quizá usa ese mecanismo, quizá usa otro. Pero bueno, vos vas intentando generar es como ir armando una armadura, ¿cierto? Claro, exacto, me encantó esa analogía, Valen, como en sí es como prevenir justamente, uno lo que busca en Threat Intelligence es reducir el riesgo de un poco de que pase ese ciberataque o algo similar, ¿no? Porque para eso también se alimentan todas estas bases de inteligencia con indicadores de compromiso. Bueno, acá podemos entrar en la otra pata, ¿no? Que en los últimos años creció muchísimo, que es el threat hunting, ¿no? Como, bueno, a partir de indicadores de ataque, ¿qué podemos hacer? Creo que incluso eso es un poquito más visible que la inteligencia ahora como... Excelentes cuestiones y va contra mi punto 3 que quería añadir y lo uno todo en una respuesta final. Otro de los motivos por los que es tan difícil para algunos valorar lo que sería ser inteligente es la madurez. O sea, esto es una práctica que vos podés implementar bien cuando tenés un nivel de madurez alto. Porque si vos no tenés un antivirus, si vos no tenés un SOC, o si no tenés un EDR, o si no tenés un SIEM, si no tenés firewall, si tenés una política de bring your own device y cada uno trae su máquina y cada uno hace lo que quiere, no te sirve. Pero no te sirve no porque ser inteligente no sirva, sino porque en tu estado no lo puedes aplicar. Entonces, existe un poco esta idea o esta problemática que va un poco también con la línea de gente que piensa que Threat Intelligence es solamente un feed de IOCs, ¿no? Un feed de indicadores de compromiso maliciosos, que eso se arma así nomás, que también se da así nomás, es entre comillas, porque si vos simplemente levantás supuestas IPs maliciosas y no haces un tipo de curaduría, vas a terminar con fatigas de fatiga por exceso de alertas, seguro. Em, Y no es simplemente, bueno, hay una IP maliciosa la bloqueo. O sea, Threat Intelligence realmente va mucho más allá, o puede ir mucho más allá, que es a donde entra el ámbito del threat hunting. Pero vos para poder hacer threat hunting tenés que poder tener visibilidad sobre tu ambiente. Entonces ya estamos hablando de que se tienen que cumplir de base un montón de cuestiones. Primero tenés que tener el personal capacitado en el extraer esa inteligencia y aplicarla. Que no es tanto. No hay tanta gente que pueda hacer ese bridge, digamos, ese puente entre el conocimiento o la teoría y la práctica de ser inteligente. Después, eso ya de por sí es un tema, tenés que tener tu directorio de activos bastante bien clasificado, o sea, tenés que saber qué tenés. Si vos no sabés qué tenés, no lo podés defender. O sea, es como lo básico. ¿Cuántas, y seguro muchos que me estén escuchando el podcast, van a decir, sí, ¿cuántas veces he entrado a trabajar en la empresa y no había un asset management? Y de vuelta apareció un servidor acá que estaba conectando acá desde el año del ñaupa y estaba así, vulnerable a 10.000 cosas. Y bueno, es que sin un asset management, sin una gestión de activos, no podés hacer defensa. O sea, eso ya para empezar. O podés hacer una defensa muy rudimentaria, pero es un colador. Si vos no tenés una gestión de activos y tenés cosas desparramadas por todos lados y no sabes ni qué tenés, bueno, sos un colador, para empezar. Lo primero tenés que tener eso. Después necesitas visibilidad. O sea, porque una vez que vos sabes qué tenés que poder ver qué le pasa a esas cosas. Entonces ahí es la parte de necesitas visibilidad.
primero tenés que tener las herramientas que te hagan la detección y la recolección. Y después todo eso lo tenés que unificar en una herramienta donde vos puedas hacer investigación, que vendría a ser el CIEM, ¿no? Entonces, son realmente muchos pasos y estadios de madurez que hay que alcanzar y que además, por lo general, también son bastante costosos, porque las herramientas no son súper económicas. Particularmente me gusta mencionar esto, sobre todo para nosotros, países latinoamericanos, donde toda la cuestión económica son siempre un desafío. Y las herramientas de software libre ya no funcionan tan bien como parece o como se dice que funcionan. Incluso algunas que están bastante buenas y que muchas de las empresas que conozco nacionales están usando por sus capacidades y demás. Después, gestionar ese software libre, perdonen mi francés, pero son dos huevos. No solamente por la parte de arquitectura y demás, sino porque es así por diseño también. Porque de qué saca provecho esa empresa? De que los que empezaron con el software libre después les compren el soporte. Entonces, es un poco parte del sistema del negocio que te lo manejes vos y no sea toca un botón y funciona, Sí. por razones obvias, ¿no? Bueno, está bueno, Entonces, perdón, Valen, que te interrumpa, pero está bueno el ejemplo este que dijiste de, porque también me he topado con varias personas que me decían, bueno, ¿para qué esto si yo puedo instalar esta versión de software libre que tiene indicadores de compromiso actualizados y demás? Pero es como decís, después viene del otro lado a cobrarte, ah, bueno, ¿querés algo más avanzado y demás? No, toma, págame 10.000, 20.000 más y te lo doy. Sí, sí, claro, es así, ¿viste? Y después tenés el feed, que lo tenés, pero si querés el premium feed, tenés que pagar un poco más. Y así va, tipo, con cada cosita es un centavo más, un centavo más. Son modelos de negocio, o sea, cada cual maneja su modelo de negocio. No me voy a meter en eso, es debate muy largo y cada, cada solución es distinta. claro. Pero, pero bueno, es así, ¿viste? Así, se puede hacer un montón de cosas con open source igual, ¿eh? Se pueden hacer muchísimas cosas con open source, pero bueno, hay que gestionarlo. Yo cuando tengo la posibilidad de trabajar en ambientes donde están ya las herramientas pagas, yo no tengo que configurar nada. O sea, sumo, le tengo que configurar para bajarle el ruido o pedir que del otro lado me toquen cosas. Es como, no es más, toco un botón y anda. Y, y bueno, por algo son de pago, ¿no? Y por algo por algo las empresas las usan, para evitar todo el dolor de cabeza que es la gestión de las herramientas. Es un debate muy interesante, es el build versus buy de toda la vida. Em, yo creo que las empresas latinoamericanas son mucho más dadas al build y muchas hacen soluciones customizadas a las necesidades de la empresa, lo cual, sin ir más lejos, te pongo el ejemplo de Mercado Libre, es lo que hace Mercado Libre. Y no es solo la seguridad, hablo de todas las soluciones que ellos tienen. Mucho de lo que ellos hacen es todo desarrollo interno, a la medida y gusto y placer de Mercado Libre, lo cual está ocupado en el sentido de, primero por el desafío para la persona que está trabajando, está bueno, mi opinión como persona que ha hecho algunas cositas de desarrollo, creo, creo que es una cosa que está buena. Segundo, porque sí o sí lo que vos estás generando lo estás generando para vos, es una solución para vos, está a tu medida y como vos la crees, se te va integrando en todos los sistemas, está bien, puede llegar a ser un monstruo, no estuve dentro de Meli, así que no puedo hablar mucho de esa perspectiva, pero sí me parece un modelo interesante porque también trabajé en empresas de afuera donde simplemente van y pam, te pongo la guita y dame esta herramienta que capaz sale medio palo. Pero nada, toco un botón, anda. Pero no está pensada para mí. Ahí yo tengo, bueno, que hacer quizá algunas cosas para sacarle yo el jugo.
y es la misma que va a recibir el otro cliente, el otro cliente, el otro cliente y el otro cliente, no va a ser muy distinta, ¿no? Pocas, aunque las hay, empresas de seguridad de ese estilo, como que se sientan con vos y hacen una versión como custom del producto. Eh, Hasta donde sepa, Palantir es algo así, por eso es un modelo de negocio. Claro. Esto está buenísimo lo que traes, Valen, porque justamente la inteligencia de amenazas parte desde esa base, ¿no? Como entender la industria, por ejemplo, bueno, hasta incluso podemos irnos un poquito más afuera, ¿no? Que inclusive en algunos gobiernos de países y demás tienen su propio equipo de inteligencia de amenazas, en donde se diseñan planes, donde se busca, se genera cierto tipo de información, porque justamente la inteligencia está bien orientada al tipo de sector, a la organización, si es privada, gubernamental y demás. Entonces, no es tan sencillo como bien lo decís, con otras palabras, como, bueno, compro el producto y me tiene que servir de la misma manera que le sirve capaz. Yo soy una financiera y del otro lado, no sé, eh, productor de gaseosas. Nada que ver una cosa con la Nada que ver. otra. Y eso también cuesta muchas veces hacerle ver bueno, a estas empresas que capaz su nivel de madurez está súper bien para hablar de inteligencia de amenazas, pero sigue costando igual. Sí, y que diría como que también está lo que pasa a veces es que hay varias soluciones que son lo mismo y que se terminan pisando, ¿no? Y eso no siempre es, digamos, lo mejor en relación costos y costo-beneficio y también aprovechamiento de los recursos. Más allá de que paga o no, toda tool requiere mantenimiento, requiere atención, requiere que la uses. No es solamente hacer el deploy y olvidarte. Por lo menos no en Intel, capaz hay algunas otras que te permiten hacer un deploy y medianamente olvidarte. No en Intel, no es el caso de Intel, no es el caso de las herramientas defensivas en general. Valen, ahora pasando un poquito más, va retomando el tema de Threat Intelligence y Threat Hunting. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Porque como, bueno, vimos, hace un par de años Ujú, casi nadie hablaba de Threat Hunting, sino que hoy en día se complementan justamente. ujú. Ahí podés contarnos desde tu experiencia y Desde mi demás. perspectiva. Sí. Ok, bueno, desde mi perspectiva, bueno, ¿qué es inteligencia? Más o menos lo definí. Pero si tuviera que llevarlo a la diferencia casi cuasi académica entre ambas disciplinas, diría que el threat intelligence tiene más que ver con el estudio de los ciberactores, mientras que el threat hunting tiene más que ver con la detección de los ciberactores. Con el threat intelligence vos lo que vas a hacer es casi diseccionar en forma teórica. Obviamente que Threat Intelligence tiene una parte práctica de sandboxeo, el análisis de malware, todo eso es Threat Intelligence. Pero en forma teórica vos vas a construir un perfil de un ciberactor. Vas a construir quién es, qué hace, cómo lo hace, dónde lo hace, qué herramientas usa para hacerlo, em, con cuánta frecuencia, en qué horarios. O sea, vas a intentar armar una tabla de comportamiento, en cierta forma de ese ciberactor. Mientras que en el threat hunting lo que vas a hacer es aprovechar esa información para intentar ver si ese ciberactor está o no dentro de tu organización. Entonces, van unas un poco como hermanadas con la otra, porque eh, ¿para qué usamos threat intelligence si no es para hacer threat hunting? Tiene otros usos, como por ejemplo para hacer briefings y demás, pero si lo queremos llevar a lo que es lo más práctico, y bueno, yo te digo, Pepito por lo general entra por la ventana, y bueno, anda a fijarte si la ventana tiene una traba, o anda a fijarte si se puede romper el vidrio con una piedra, ¿sí? Por llevarlo a algo físico y a traducirlo a algo sencillo. Em, si te lo llevo a algo técnico, te digo, y bueno, tal grupo hace del LSI loading con
no sé, archivos de Excel que manda con el nombre de invoice.pdf. Y utiliza un payload que te dropea, no sé, ponele Cobalt Strike. Bueno, y estos son los últimos hashes que hay al respecto del Cobalt Strike usado por este grupo. Fíjate si puedes hacer una detección. Eso capaz cae en lo de indicadores, pero te digo, no sé, fíjate si podés detectar un DLSI loading, que te cargue un payload que se llama algo randomizado punto .jpg. Estoy dando algunos ejemplos, ¿no? O cosas, se me ocurrió ese, pero pueden también ser cosas como más al hueso, ¿no? Que hace un vaciado de un proceso en memoria. Fíjate si nuestra herramienta es capaz de detectar el vaciado del proceso en memoria o no, porque hay herramientas que tienen esa capacidad, ¿no? De detectar si está, eso se llama process following, si hay un process following teniendo lugar. No sé, si se produce o sea, algún comando de PowerShell que esté abriendo el CMD a través de un otro proceso que parece ser está disimulado como si fuese un Notepad y que se abre desde tal directorio. Eso es otra forma em, de hacer un hunting, ¿no? Entonces, desde Threat Intelligence yo te voy a dar esa información y con la información de lo que pasa, vos vas a construir la detección como vos creas que se tiene que construir esa detección. Eso para mí es la principal diferencia entre lo que es hunting y lo que es inteligencia. Después dentro de lo que es hunting también tenemos un debate. ¿Hunting está dentro del SOC simplemente o hunting implica el proceso de emulación separado y la búsqueda? Porque es una discusión, ¿no? Es algo que existe. Y en la mayoría de las empresas lo que se hace es que se tiene el SOC y se hace simplemente hunting basado en threat intelligence sin hacer emulaciones. Si lo querés llevar a lo purista, lo que vos haces es generar un laboratorio con las herramientas de detección que vos tenés en ese laboratorio y hacer simulaciones de ataque que targeteen ese laboratorio. Y lo que vas a estudiar es cómo reaccionan las herramientas de detección que vos tenés al ataque que vos estás emulando en base a la información que te mandó Threat Intelligence. Una vez que vos estudiaste cómo reaccionan las herramientas y podés armar la detección en base a cómo reaccionaron las herramientas, vas a ir a testear esa detección en tu ambiente productivo. Son dos versiones distintas del hunting. La más empleada, que es simplemente dentro del SOC, me viene Intel, bueno, hacen así asá, voy a ver si encuentro esto así asá. Y la otra, que es como un hunting más avanzado y personalizado a lo que es tu entorno, ¿no? Y con un equipo que levanta la información de Intel, hace la emulación en este laboratorio donde están, digamos, tus defensas, y en base a lo que se traduce son los logs, arma las detecciones que vienen a ser detecciones cuasi específicas a tu entorno particular. Bueno, genial la explicación, Valen, ahí que nos diste sobre threat hunting y threat intelligence y también esto que sumaste con respecto a las dos miradas desde cómo se integra, ¿no? El threat hunting, porque por lo menos desde mi recorrido generalmente o hasta incluso estos servicios son terciarizados, entonces es como el threat hunting, me refiero, por ejemplo, vienen y simplemente por ejemplo, a través de una consultoría, se hace un proceso de threat hunting, el cliente decide qué quiere huntear, pero no es dentro de un laboratorio, ni mucho menos, ni con una emulación de adversarios, que creo que ahí está como lo realmente nutritivo de este tipo de ejercicios. De vuelta, es cuán avanzada es la organización, cuán madura es la organización, cuántos recursos puede dedicar a seguridad. Me gustaría señalar, porque creo que a nosotros los de seguridad nos gusta un poco sentirnos el ombligo muchas veces, ¿no? Como que seguridad, seguridad, seguridad. La realidad es que ninguna organización tiene como su fin la seguridad en sí misma, ni siquiera las empresas de seguridad, cuyo objetivo en sí mismo al final siempre es vender.
Porque si vos sos una empresa, lo que vos necesitas es vender para poder subsistir. Entonces, ya sea porque vendés tipo consultoría o porque vendés producto y lo tenés que fabricar o lo que fuere, el fin último de la organización no va a ser la seguridad. Que tenga que llevar a cabo prácticas seguras, o bien porque se lo exijan las normativas, o bien porque así lo desee, es otra cuestión, ¿no? Es algo aparte. Pero no es la naturaleza de una organización la seguridad. Entonces, me gusta subrayar esto porque también eso explica por qué hay tantos problemas en el sentido de la madurez o de poder hacer prácticas avanzadas en entornos corporativos. Y porque quizás mantener un equipo de hunting que haga hunting de emulación en laboratorio no es barato. ¿Y se justifica? ¿Se justifica para mi organización tener un equipo que no es barato, que haga eso? ¿Cuántas disecciones es capaz de producir por mes, por semana, por día? ¿Cuánto ROI me va a generar como organización tener ese equipo de hunting específico? Va a depender mucho de las particularidades con las que estés operando, ¿no? Claro. O de cuán sensible sea lo que tengas que proteger, cuán madura sea tu organización para poder absorber algo así también, ¿no? Porque si vos apenas tenés un CIEM y apenas tenés visibilidad, ¿para qué querés un equipo de emulación? Claro, totalmente. Por eso es como que siempre se vuelve, a mí me gusta siempre volver como a la madurez del ethical hacker, ¿no? Es como primero empezamos con pruebitas de, bueno, para ver vulnerabilidades comunes, después hacemos pentesting, después, y así vamos como de la mano, y lo último es emulación de adversarios, justamente, porque como ya un poco lo estuviste mencionando en el episodio, es como se necesita un nivel de madurez porque también es costoso. Esto también me parece súper bueno que lo traigas, de que no es algo que lo pueda hacer una pyme porque sí, porque se le ocurre y demás, porque hay todo un caminito que hay que hacer. Claro, o sea, quizá no a ese nivel, o sea, no quiere decir que no pueda hacer hunting, pero quizá no a ese nivel, ¿no? Quizá mucho más delimitado, mucho más específico, con menos frecuencia. También, cuanto más chica la organización, menor es el número de activos, ¿no? Probablemente tenga una superficie más limitada, con tecnologías menos variadas, lo cual le permita capaz más margen, tenga más margen de maniobra en ese sentido. Em, Depende mucho de las organizaciones en sí. Depende de qué es lo que estés intentando salvaguardar también. O sea, y siempre el presupuesto. Depende del presupuesto. Creo que de las entrevistas que estuve teniendo fue la primera que viniste a hablar con la verdad, que es Con la depende del parte más corpo. presupuesto. La parte más corpo. No, me encanta, me Eh, encanta. es que pasa que yo elegí, y lo elegí a propósito, un camino más de management y menos de quizá de hacer análisis de malware y meterme más en el estudio del código assembler. Sí, me parece muy lindo verlo, me resulta muy interesante cuando me lo explican. No me genera así como particular placer pues ponerme a hacer reversión. Me interesaba mucho más la parte de gestión y la parte de diseñar procesos. A mí la verdad que me gusta mucho lo que es el diseño de los procesos, de sacarle el jugo máximo a lo que estoy haciendo, o intentar encontrarle la vuelta para que la organización le funcione. Bueno, que es un poco lo que tengo que hacer ahora, ¿no? Que es el proyecto en el que estoy, donde tengo que encontrarle la vuelta. Eh, es la tercera vez contándome que intentan encontrarle la vuelta. Las otras dos fracasaron. Y bueno, es mi deber que esta no fracase. Y es un poco también ir viendo qué es lo que puede llegar a funcionar en una organización o no, eh, en particular, ¿no? Con las estructuras que pueden llegar a tener. No es lo mismo una organización monolítica, donde todo el mundo funciona en una misma línea, donde hay distintos equipos, vos tenés el equipo de producción, el equipo de seguridad, tenés el equipo de ventas, el equipo de marketing, el equipo de recursos humanos, y todo es un monolito,
que si estás en un holding que tiene presencia en 15, 20 países y cada uno tiene su propia estructura interna y tienes un equipo central que intenta más o menos poner unas pautas. No es el mismo modelo, ¿no? Son desafíos bastante distintos. Y cómo hacer que Threat Intelligence pueda funcionar en ambos modelos y que de alguna manera podamos encontrar la vuelta es lo que en este momento me está resultando como interesante y el desafío que me estoy afrontando. Me parece un súper buen desafío y además ya con tu experiencia en todo lo que hiciste estos años, ¿no? Yo creo que ahí está como el valor agregado que bueno, que podés brindar a estas organizaciones sobre todo. Y además de que me parece en lo personal también, ¿no? Yo creo que uno cuando llega a ciertos estadios dentro de ciberseguridad, creo que meterse en esos lugares más de, por ejemplo, bueno, de management o de pensar cómo organizar todo eso, me parece que son desafíos muchísimo más incómodos a veces, ¿no? Como no es lo mismo como Puede ser, dijiste, a puede veces ser. analizar malware es como, bueno, me quedo en mi laboratorio, estoy ahí, que también es súper Es igual complejo. muy meritorio y muy meritorio, ¿eh? Hay que también Exacto, tener la capacidad para ponerte a analizar código máquina y poder entender qué es lo que hace, que no te canse, que te guste, o sea, no es nada sencillo, o sea, no lo desmerezco para nada. O sea, a mí realmente lo que me hace picar en la cabecita es tener que decir cómo organizo este quilombo, ¿no? Eh, pero bueno, eso está en cada uno y lo que cada uno lo va llamando. Sí me gustaría destacar que la experiencia se construye a base de un montón de errores y de eh, haber pasado quizá por un proceso similar en otras ocasiones donde no funcionó y saber que bueno, eso no funcionó, no salió así, no llamaba la atención y poder tomar esos errores propios y también errores de terceros, porque poner a esta organización yo estoy llegando, ya hubo varias experiencias y ya sé lo que no les funcionó, ¿no? Entonces también poder tomar errores de terceros y decir, bueno, esto no funcionó, esto no funcionó, esto no funcionó, vamos a probar de esta manera. claro. Y eso, mergearlo con mis propios errores, con, bueno, yo hice esto, no funcionó, esto es al pedo, ¿para qué vamos a ir por acá, no? Al fin y al cabo, la experiencia no solo se conforma de aciertos, sino que también se conforma de errores. Sí, tal cual, Valen. Me encantó como todo lo último que fuiste diciendo. Más que nada yo lo que quería destacar es eso, como que hay veces en ciber, por lo menos lo que noto yo, es que nos quedamos con lo chiquito, o sea, me refiero a que no es menos valorable, porque inclusive a eso voy de hacer trabajos más técnicos chiquitos, pero justamente para que nosotras podamos hacer ese trabajo más manual o técnico, es porque también hay una organización que hace, por ejemplo, esto que a veces le explico a mis alumnas. Nosotras tenemos que saber explicar lo que estamos haciendo, por más de que seamos técnicas, porque después con eso, si hay que parchar, por ejemplo, una vulnerabilidad o lo que sea, tenemos que convencer a esa gente que nos pone la plata, que toma decisiones, que va y busca capaz a personas como vos, Valen, para que puedan diseñar esos proyectos, pero tiene que haber justamente una cooperación entre esas áreas, que hay veces que noto que eso no está tan aceitado, por eso para mí es como súper desafiante los tipos de roles como el que tenés vos, Valen. Una de las cosas que creo, y ya me meto mucho en el mundo corpo con esto, pero hay todas cuestiones que son de política empresarial, que no tienen nada que ver con lo que es la disciplina en sí. Y a veces te tenés que topar con muros que tienen que ver con que tal se lleva mal con tal, o tal está en la línea, en la cuerda floja por tal cosa, o, o no sé, el ambiente laboral es tipo, sálvese quien pueda. Hay cuestiones, o poner un caso como un holding con muchas líneas de mando, quizá la otra parte no está obligada contractualmente a hacerte caso, lo puede hacer o no, ¿entendés? Claro. Entonces,
hay todas cuestiones de idiosincrasias propias de la organización y que no tienen nada que ver con la disciplina, que completamente van a determinar tanto si tenés éxito como si fracasás en lo que estás haciendo. Y no necesariamente tiene que ver con vos ni con cuán bueno o cuán malo seas en lo que haces. Eh, Así que bueno, nada, es complicado caminar este camino con una disciplina donde todavía a veces cuesta que le vean el valor, ¿no? O sea, eh, yo siempre digo, todo el mundo quiere ser intelligence, pero muy pocos entienden por qué o para Bueno, qué, ¿no? gracias ahí Pero es por... como que es como una nueva, casi una moda, ¿no? Decís, sí, porque ser inteligente, ser inteligente. Y muchos, capaz, de hecho a mí me pasó, a mí me contrataron para implementar un área de threat intelligence en una organización que no tenía segmentación de red, que no tenía OSIEM, que no tenía integración de logs, y es como, perdón, estás intentando empezar la casa por el tejado, ¿para qué mierda quieres threat intelligence en este contexto? Si no tenés nada. Esto es totalmente experiencia, no es como, viste, cuando te dice, Esto esto pasó pasa. y terminó la reunión y yo salí y tuve una crisis nerviosa. Bueno, en ese trabajo, tipo, terminé, es lo que les comentaba, que no sé si grabado o no, que había terminado bastante quemada, que se me quemó la cabeza, eh, porque bueno, yo hablo mucho del burnout, porque realmente yo me quemé en base a dedicarme de más al laburo. em, y bueno, yo siempre hablo de eso un poco para que la gente no le pase lo que me pasó a mí, porque realmente no vale la pena. Yo hice una cantidad de horas extra para armar algo que los que estaban laburando conmigo en ese momento ya no están. Y no sé ni siquiera si se está usando, ¿entendés? Y que esas horas a mí no me las devuelve nadie. Y ahí claro, ¿no entendés? Y se lleva los millones de dólares de la salida a bolsa de la organización, le chupo un huevo, no sabe ni quién soy. Entonces, por eso también como que siempre me meto algún bocadillo sobre el burnout, porque realmente no vale la pena, ¿viste? No, eh, y siento que pasa mucho entre los agentes junior, como que quiere comer muy rápido, avanzar muy rápido, crecer muy rápido. Me da culpa. Bueno, yo llegué, me introduje en este mundo ya siendo más grande, ya teniendo una carrera, ya haciendo un cambio total. em, y era como necesito acelerar por el tiempo que perdí haciendo otra cosa y me obsesionaba, viste, el crecer rápido por el tiempo que había perdido haciendo otra cosa. No vale la pena. De verdad que no vale la pena. No vale Gracias. la pena porque tomarse las cosas con calma, que las cosas se vayan dando como se tengan que dar, pero que no te dejes la vida en eso, porque lo peor te puede pasar, y a mí me pasó, es que yo no podía abrir la computadora para sentarme a laburar, ¿no? Entonces, que no te empiece a generar rechazo a lo que te gusta hacer, creo que es fundamental. Gracias, Valen, por traer este bocadillo que para mí también es como un tema súper sensible, porque sí, tal cual, o sea, es horrible pasar por esa situación en donde decís, che, esto que me gusta tanto, ¿por qué estoy a un paso de me voy a Chau. plantar papas mejor? Ya fue, o sea, me voy a hacer otra cosa de mi vida, como ese momento de desconexión. Y, y justo mientras decías esto, Valen, yo vengo pensando hace tiempo en lo personal, como que también todavía hay líneas en donde, por lo menos yo en distintos trabajos y demás, como que está esto de, para hacer, bueno, ya metiéndonos capaz un poquito más en Red Team o sí también en equipos de defensa, como para ser el más grosso o la más grosa de todos, tenés que no dormir, consumir todo lo de que hayan distintas plataformas.
Y hay veces que siento que todo eso es para construir un ego en base a, bueno, como dijiste, ¿no? Como ciberseguridad, por más de que nos apasiones, no lo es todo. O sea, y también eso muchas veces salva desde una manera totalmente profesional. Me refiero a que no sos menos profesional por no seguir un tipo de camino u otro. Como, O porque no sea toda tu personalidad la ciberseguridad, ¿no? O sea, ex- sí, 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 totalmente, exacto, exactamente. totalmente. Qué sé yo, probablemente haya muchos que estén en desacuerdo conmigo. Para mí llegué a esa conclusión y me costó mucho volver a abrir la computadora, me costó mucho volver a poder trabajar con normalidad. Y te diré que incluso ahora la normalidad no es la misma normalidad. La normalidad es prender la computadora, trabajo tranqui, termina el horario, la apago. Necesito irme antes, me voy antes. Como, eh, a ver, yo, dada mi, dado que no estoy trabajando en relación de dependencia, digamos, tengo cierta flexibilidad con mis horarios, me los manejo yo. No todo el mundo puede hacer eso, pero bueno, o sea, sí lo manejo de otra manera, ¿no? Y todo el burnout también tiene mucho que ver con involucrarte emocionalmente y poder poner los límites. Es decir, no, yo esto es trabajo, fin. No se tiene no tengo que apagar la computadora y seguir con esto. Yo apago la computadora y termina ahí. Mañana cuando la vuelva a aprender, bueno, vuelvo. Pero apago la computadora y ya se termina. No me quedo rumiando sobre no, porque no trabajo, porque no trabajo. Es difícil, sobre todo cuando uno tiene responsabilidades económicas y depende del laburo, ¿no? Pero en algún punto tenemos como que aprender a gestionar y cortar de alguna manera o compartimentalizar, eh, porque bueno, si no te lleva también a terminar quemado. Sí, más allá de que te apasione tu laburo, o sea, es también por un equilibrio. Y también creo que es un buen mensaje el hecho de, por ejemplo, uniéndolo con esto, si tenés un líder en los trabajos de relación de dependencia que también es equilibrado, me refiero a, por ejemplo, se corta cuando hay que trabajar, cuando se trabaja horas de más, se trabaja, se habla en un entorno Mm, donde, pero sí, hay líderes que no son así, también vienen con esta vieja escuela, es como que ahí es donde me preocupa un poquito más, ¿no? En el hecho de que qué estamos haciendo, ¿no? Me parece que deberíamos mejorar en ese sentido. ujú. Sí, es fundamental. Coincido, coincido, pero bueno, hay quien cree que si no sos un adicto al laburo y estás laburando 24/7, no es que no servís, o si ellos lo son, esperan que vos también lo seas. Em, sí, y la verdad que no es así, ¿no? Y yo de esas cosas medio tóxicas lo único que puedo recomendar es alejarse. A veces se puede, a veces no. O sea, pero bueno, Sí, siempre es con mi recomendación. conciencia. Exacto. Bueno, Valen, agradecerte todo. Bueno, pasamos por varios temas. Te invité a hablar de Trade Intelligence, hablamos de salud mental, hablamos de, bueno, hablamos poco de tu Hablamos libro, de corpo. también de cuerpo, de todo. Hablamos poco de tu libro, Valen. ¿Dónde se puede conseguir? Bueno, yo lo Se puede leí, conseguir así en que Amazon, se puede conseguir en Amazon. Pueden ir, comprarlo. También están otros canales. Sí, es verdad que va a salir una nueva edición. Esta edición ya quedó un poco añeja. Estoy trabajando en la segunda edición. Quisiera decir que va a salir dentro de poco. No lo puedo asegurar. Ya vengo arrastrando y va a salir dentro de poco como hace un año. Em, pero sí, o sea, está ahí. Es algún proyecto que está abierto. Para actualizarlo, para añadir más cosas. Y me gustaría, ¿no? Complementar lo que ya se publicó con estas nuevas perspectivas que me dieron también la experiencia, ¿no? Quizá cuando yo publiqué el libro tenía menos experiencia, mucho era muy teórico, muy basado en otros trabajos teóricos. El libro le fue muy bien, creo que si no fue el primero, fue uno de los primeros libros sobre hunting que hubo, creo que le vino, y, y por el acercamiento, ¿sabes? Porque es un libro que está pensado para que lo pueda tomar cualquiera, sepa o no sepa
de la Ujú. disciplina. Por eso le fue tan bien. A mí me escribieron para que escribiera un libro de thread hunting con Machine Learning y yo le dije tipo, no, yo te escribo esto si querés, si no, busca otro autor. Y lo aceptaron. Le dije, pues si te escribo un libro va a ser el libro que yo te compraría. Y fue esa mi propuesta. Y por eso le fue tan bien. La verdad que el libro le fue re bien, se tradujo a 3 idiomas y se compraron los derechos de traducción al español, pero no se llevó a traducir. Pero está publicado en chino, está publicado en coreano y está publicado en polaco, aparte de en inglés. Así que si uno de los orgullos de mi casa es tener los libritos. El display con el libro en chino, que es como que no lo puedo creer. Y la edición ¿Algún? coreana es hermosa, encima, la edición coreana es hermosa. Em, Así que sí, eso como, fue como el logro de mi existencia. A mí me ha escrito gente de Pakistán diciéndome, agradeciéndome porque había leído mi libro y fue como, wow, wow. Realmente sí, me voló la cabeza. No me esperaba que tuviese tanta repercusión. Yo cuando se publicó yo tenía muchísimo miedo. Así que fueron muchas alegrías a raíz de su publicación. Y bueno, y ahora estamos trabajando para crear una segunda edición que sea mejor que la primera. Así que bueno, pueden intentar conseguir por medios alternativos y después si quieren, cuando se haga la segunda. Y si no prefieren simplemente conseguir la primera, está disponible en Amazon. Es el único vendedor oficial. Así si lo compran en el Mercado Libre es un revendedor. Pero bueno, o sea, yo soy, en ese sentido soy muy liberal, lo que sus economías les permitan. Buenísimo, vale. Bueno, igual espero para la segunda edición que me concedas otra entrevista porque yo voy a estar ahí ya con el librito. Con mucho gusto, con mucho gusto. Otra de las cosas que, bueno, Valen organiza el Blue Space de la Eco Party para aquellos que, bueno, recién están arrancando en Ciber y les llama la atención todo esto de Threat Intelligence, Threat Hunting. Bueno, Vale ahí está armando este espacio que es del Blue Team que ya hace varios años los está llevando a cabo. Sí, este Así es que el invitarlos más que nada. sexto año, creo que sería este año, porque lo hacemos desde la cuarentena. ¿Quinto año? Creo que el año pasado fue el quinto año y este sería el sexto año. Puedo Creo que estar este sería el confundiendo. sexto, sí. No soy solo yo, también está Gaby, está Rodri, está Flor. La verdad que es mucho laburo a pulmón. Si alguien quiere sponsorear, se puede poner en contacto conmigo o con los chicos. Y en Twitter nos pueden encontrar como @bluespacesec. Ahí tienen la información sobre el Call for Papers, Call for Sponsors. Y bueno, cualquier duda, consulta, lo que quieran, nos pueden escribir por mensaje privado. Buenísimo. Igualmente lo voy a dejar todo abajo del video. O bueno, si lo están escuchando en Buenísimo. Spotify, dejo todos los links así se pueden comunicar con Valen, que es una genia. Yo pude dar una charla ahí en el Blue Space y me encantó La dar. rompió, Espero la capaz ir rompió con la charla, otra. sí. Esperamos, el CFP está abierto, estamos esperando en las oficinas. Así que Está manden su charla, anímense y manden su charla. genial. Y también hay CTFs, hay un montón de cosas que, bueno, Sí, ahí. sí, sí, sí. Todos los años hacemos un CTF y además uno de nuestros sponsors, Solidarity Labs, suele armar un CTF de Blue y de Red. Así que también es parte tenemos 2 CTFs por lo menos siempre andando. Bueno, Valen, de nuevo muchas gracias. No sé si querés dejar Un algunas placer. palabras final. Les deseo a todos muchísima suerte en el camino de la ciberseguridad. Es un camino apasionante, un camino de ida, sin retorno. Y nada, hay cosas que se aprenden y una vez que se ven no se dejan de ver. Lo único que voy a decir, pero sin duda vale la pena. Bueno, gracias, Valen. Y de nuevo te espero que podamos tener otra entrevista con la segunda edición que ahí voy a estar. Cuando quieras. Te mando un besote.